Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 15 de julio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Señores, ha sido aplazado el tercer día sin IVA. FENALCO expuso muy buenas razones y demostró que eso iba a ser un fracaso, además de que representa un riesgo adicional. La alcaldesa no se cansa de decir que el día sin IVA fue un desastre y el presidente de la República dice que no hay ninguna prueba científica de que el día sin IVA hubiera estimulado la propagación del virus. Solo que hacemos cuentas con los dedos de las manos y después de recordar aquellas aglomeraciones, aquellos tumultos, una gente encima de otro sin guardar distancias de ninguna especie, 15 días después tuvimos unos brotes mucho mayores de los que veníamos teniendo. No somos científicos, pero simplemente hacemos cuentas en los dedos de la mano. Aplazado el día sin IVA. Hablará con nosotros el doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. En estos temas médicos, en estos temas científicos, queremos que hablen los médicos y que nos digan cuál es su parecer y cómo está funcionando la cuarentena parcial que decretó la señora alcaldesa y qué va a pasar con la cuarentena en Medellín, que va a ser por días. En Medellín van a tener unos días de actividad plena y otros días de cuarentena total. Haciendo esfuerzos. Aquí no criticamos nada porque es que nadie sabe cómo tratar este enemigo feroz que se llama el coronavirus, del que muy poco se sabe, para decir verdad. Hablaremos con el señor concejal de Medellín, Diego Molina, para que nos cuente qué es lo que está pasando en esa ciudad. Y hablaremos con Juan Carlos Aguilera desde Chile. Chile ha sido uno de los países del mundo más golpeados por la pandemia. Hubo un momento, esto puede cambiar y cambia todos los días, en que fue el país con peores cifras entre todos los mayores de 5 millones de habitantes. Chile. Hablaremos con Juan Carlos Aguilera. En materia económica nos preguntamos cómo es que suben las bolsas de valores y hay euforia económica en medio de semejante pandemia. Pero es la realidad. El Dow nos parece que está más alto que nunca. Ayer tuvo un aumento importante. El CSI 300 de China está subiendo, está llegando a 5.000 puntos. Tiene unos días en las que cae, pero otros días en los que sube más. El total es que está cerca de los 5.000 puntos cuando estaba en 4.000 cuando empezó la pandemia. Bueno, los dueños de capital le apuestan a la recuperación económica. Las iglesias permanecerán cerradas, dice Claudia López, y que son 500 veces más peligrosas que el día sin IVA. Bueno, una manera de decirlo y tal vez de exagerar, pero ese es un problema complejo. A propósito de iglesia, Monseñor Montemayor está moviendo sus fichas en el Vaticano para que le aprueben sus cercanías con Monseñor Monsalve y desde luego las amistades con las FARC del uno y el otro y ahora con el ELN. Eso no le hace bien a la Iglesia Católica. Eso no le hace bien. La Iglesia tiene que entender que hay profundas heridas en el corazón de los colombianos por obra de estos bandidos narcotraficantes, reclutadores, sembradores de minas, secuestradores y ladrones. El pueblo colombiano está muy herido y esos movimientos que se expresan a través de declaraciones, curiosamente todas para el espectador, y obviamente movidas por Monseñor Montemayor, todo en favor de un obispo que debiera dedicarse más a predicar el Evangelio que la lucha de clases, y a ocultar un poco la enorme simpatía que le representan los de las FARC, que no le han pedido perdón a nadie, que no han mostrado arrepentimiento,
Mientras que, por ejemplo, las niñas de la Corporación Rosa Blanca, si no le merecen ni a Monseñor Montemayor, ni a sus amigos en el Vaticano, una palabrita de consuelo, una palabrita de amor. Niegan fianza a Ghislaine Maxwell, alcahueta de Epstein. Parece que fue su compañera sentimental, eso nos importa muy poco. Lo que sabemos es que tiene todos los secretos de los viajes de Epstein a sus islas paradisíacas llenos de muchachitas viajes a los que invitaba personas muy reconocidas que lo acompañaban en esas andanzas. La señora Maxwell está presa y seguirá presa. Los jueces dijeron que hay peligro de fuga y que no le conceden libertad bajo fianza. Dicen que Trump se echó para atrás con lo de los estudiantes, para atrás o para adelante o para cualquier lado. Lo cierto es que tenemos la buena noticia de que los estudiantes internacionales que se encuentran en los Estados Unidos adelantando sus estudios por vía virtual no serán deportados de los Estados Unidos, como dijo el gobierno que lo haría. Esa es una buena noticia. Millones de americanos están recibiendo cheques por $600 semanales. Eso tiene un límite. La pregunta que se hacen los economistas y muchos es qué va a pasar cuando dejen de llegar esos $600 de ayuda a la gente pobre de los Estados Unidos. Todo tiene un límite, todo tiene un límite. Los Estados Unidos no tienen problemas inflacionarios, emiten su propia moneda, manejan sus cosas con tranquilidad, los índices de precios son muy bajos, pero todo tiene su límite. Ayer tuvo una fuerte trepada el Dow. El Dow Jones está en 26.642 puntos. Cae fuertemente el azúcar a 11,32 centavos y el café está en 97,95 centavos. El INVIMA dice que no tiene pruebas de los beneficios de la ivermectina. Es un nombre complicadito de un ivermectina, sí, que es un antiparasitario que quieren usar en el Valle del Cauca. El alcalde de Cali está empeñado en la ivermectina y que tiene buenos efectos sobre el coronavirus. Todo esto es experimental. Sobre el coronavirus se sabe que no se sabe prácticamente nada. Celebramos que Cuba siga siendo garante del proceso de paz, dice el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Consejo de Seguridad de la ONU dijo eso? ¿O será alguien miembro del Consejo de Seguridad que salió con semejante especie? ¡Qué maravilla! Cuba dándonos garantías sobre el cumplimiento de las FARC a sus obligaciones. ¿Dónde han cumplido? Muéstrenos dónde están los cultivos de coca que han sido sustituidos. Díganos dónde están las minas quiebrapatas que ya no explotan y díganos dónde están las inmensas fortunas que las FARC acumuló y que no le ha devuelto a nadie y que siguen manejando a sus anchas, porque el negocio del narcotráfico es lo que les interesa. Prodeco, que es ahora de la Glencore, una de las grandes firmas del mundo, Suiza, está pidiendo permiso para cerrar sus operaciones en el Cesar. Esto tiene unas implicaciones sociales y económicas muy serias, pero Prodeco ya no resiste más las presiones de las comunidades. Resolvieron que esa era una vaca lechera de indefinidas posibilidades y no se les ocurrió pensar que la época del carbón se está acabando en el mundo, porque el carbón es altamente perjudicial para el medio ambiente. Y entonces Prodeco pide permiso para cerrar sus minas. Colombia tuvo 170 muertos, nos decía Sergio Gel, ahora en vísperas de iniciar actividades con ustedes, que 170 muertos es un avión. Se cayó un avión. Cuando se cae un avión, la noticia estremece el mundo. Pues aquí se cayó un avión ayer.
170 compatriotas nuestros murieron por el coronavirus. Esto no es una broma. Esto es la peor epidemia que la humanidad ha tenido que soportar. 5.621 casos nuevos y estamos llegando a 160.000 infectados. La cuarentena en Bogotá está resultando, ya por lo pronto, la petición de FENALCO de aplazar el día sin IVA fue atendida por el gobierno nacional, como se lo contábamos al principio. Hubo una caída del servicio de WhatsApp ayer en el mundo. Crisis en las remesas. En México ya esto es un hecho. En Colombia parece que no quieren hacer la cuenta, pero en México calculan que el 20% de los ingresos que tenía México en remesas se han caído por cuenta de la pandemia. Es que México recibe 39.000 millones de dólares al año en remesas. Ese es casi el principal ingreso que tiene México en su sector externo de la economía. AMLO en México le agradeció a los muchos compatriotas que trabajan en los Estados Unidos y que mandan remesas a su país. Se han triplicado los casos de coronavirus en América Latina en mes y medio. Tenemos 2 millones de infectados, son las cifras. El gobernador del Putumayo, él dice que vino aquí a Bogotá y que se contagió aquí en Bogotá, ¿quién lo sabe? Lo cierto es que él y 14 funcionarios de la alcaldía están siendo trasladados a sitios donde puedan tener atención médica adecuada, lo que quiere decir que no la tienen en el Putumayo, y lo que nos hace preguntarnos, y los putumayenses que no pueden ser desplazados a otras ciudades para recibir atención médica de alto nivel, a esos putumayenses, ¿qué les pasa? Una pregunta que se pierde en el vacío. La Corte Internacional de Justicia le da la razón a Qatar contra el bloqueo de Bahrein, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. La magistrada de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, ha sido hospitalizada de nuevo. Tiene 87 años. Uno se pregunta si a esa edad está en condiciones, y con estos antecedentes de salud, está en condiciones de seguir desempeñando un cargo tan exigente como magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La escasez de gasolina en Venezuela continúa pese a Irán. Esa es noticia confirmada por la AFP. Moderna da parte de éxito en vacuna. Una parte de éxito que nos deja con muchas dudas. Parece que los efectos de la vacuna de Moderna son graves y que la mitad de las personas que la recibieron tuvieron efectos muy parecidos a los que produce el coronavirus. Fiebre, dolor en los huesos, escalofríos, y que otros tuvieron efectos graves. De manera que no es tanto el entusiasmo que nos despierten los análisis de Moderna. Pfizer está luchando, parece que le ha ido mejor con los ensayos. De todas maneras, la vacuna está lejos. Maduro reconoce ahora que sí tiene coronavirus, porque se le infectó otra amiga, y amiga de Diosdado Cabello, Carolis Pérez, porque Cuba y Nicaragua negaban el coronavirus y tienen unas cifras mentirosas diciendo que allá no pasa nada y que la gente se está muriendo es de otra cosa. El juez a quien se le presentó un acuerdo entre Weinstein, recuerden ustedes, el gran magnate del cine de Hollywood que no se portaba bien con las mujeres, trató de hacer un arreglo con ellas por 25 millones de dólares y el juez lo rechazó, diciendo que no era justo ese acuerdo. En todo caso, Weinstein o tendrá que ofrecer más dinero o tendrá que quedarse en la cárcel. Para Ghislaine Maxwell, la amiga de Epstein, no hay fianza, libertad bajo fianza por peligro de fuga. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, en el año de 1918,
En la Primera Guerra Mundial se desencadenó la Segunda Batalla del Marne. Muchos no lo saben, muchos lo ignoran. Para nosotros es la batalla decisiva de la Primera Guerra Mundial. Dije segunda, la Primera Guerra Mundial, año de 1918. Las fuerzas alemanas quedan virtualmente destruidas por las fuerzas aliadas comandadas por el mariscal Foch, y donde participaron activamente ya las tropas, y muy activamente las tropas norteamericanas que combatieron en la Primera Guerra Mundial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.